metagenómica es el análisis completo de la información genética por extracción y clonación de ADN de una comunidad microbiana, siendo parte de esta los nichos o comunidades ambientales, plantas o animales como el ser humano. A través del análisis metagenómico se pueden ensamblar los genomas de los diferentes microorganismos que se encuentran en la muestra ambiental sin necesidad de cultivo. Se conoce que a mediados de los años 80, los microbiólogos comenzaron a cambiar los conceptos de la microbiología clásica y a aceptar la idea de la existencia de una vasta vida de microorganismos no cultivables, los cuales representan alrededor del 99.8%, proponiendo la necesidad de disponer de técnicas no tradicionales para entender el mundo microbiano. La metagenómica proporciona una visión independiente de la cultura de las comunidades microbianas y se ha convertido en una poderosa herramienta de estudio entre los métodos diseñados para acceder al conocimiento de la fisiología y genética de organismos no cultivables, ya que la mayoría de los microorganismos no pueden crecer en un cultivo puro y que el cultivo no puede capturar el espectro completo de la diversidad microbiana. El análisis metagenómico consiste en aislar el ADN de una muestra ambiental, en este caso una muestra de microbioma humano, clonarlo en un vector adecuado y transformar estos clones en una batería huésped. Este método se ha utilizado para describir la estructura taxonómica de las comunidades microbianas en diferentes entornos y para descubrir nuevos genes y enzimas de interés industrial y médico. Esta nueva herramienta ha permitido una mejor comprensión de la diversidad taxonómica microbiana de una comunidad, así como establecer su función a los fines de responder a las siguientes preguntas: ¿qué organismos están presentes y cuáles son las funciones de esta comunidad? Para conocer qué organismos están presentes, se recurre a la amplificación del ADN extraído, como el gen R16-ARN, que puede ser directamente secuenciado por PCR múltiplex, clasificándolos en unidades taxonómicas operacionales denominadas OTU, o por la expresión de características específicas tales como actividad enzimática o producción de antibióticos. Estas secuencias, acomodadas similarmente en unidades taxonómicas operacionales u OTUs, pueden ser comparadas en bases de datos como el Centro Nacional para la Información Biotecnológica o NCBI, por sus siglas en inglés, para identificar las OTUs en muestras y frecuencias relativas, con el fin de poder obtener una vista filogenética de la composición de la comunidad, para finalmente identificar las secuencias, variantes y polimorfismos en la muestra estudiada. En cambio, para saber cuáles son las funciones de la comunidad, se puede comparar la secuencia del ADN total a genomas de referencia, como los generados en el proyecto Microbioma Humano, HMP, o en las bases de datos de instituciones o programas como el NCBI, BLAST, entre otros, con la finalidad de identificar los genes, vías y frecuencias relativas presentes en la muestra estudiada. Los mayores descubrimientos alcanzados con estas tecnologías han permitido avanzar en el conocimiento de la microbiología ambiental, sentando las bases ecológicas, fisiológicas, bioquímicas y genómicas para una variedad de procesos microbiológicos que participan en los ciclos biogeoquímicos, incluyendo la oxidación anaeróbica del metano, la fotosíntesis, absorción de fósforo, biodegradación de contaminantes orgánicos y numerosos aspectos de los ciclos de nitrógeno y azufre. El mundo microbiano es increíblemente diverso. Por lo menos existen 10 millones de especies de microbios y solo unos pocos miles han sido descritos formalmente. De estos, menos del 0,1% han sido cultivados. Además, los microbios determinan la salud del planeta y sus habitantes, ya que representan aproximadamente la mitad de la biomasa de la Tierra. Por consiguiente, el estudio metagenómico tiene un enorme potencial para tener aplicaciones útiles en la medicina y la biotecnología, específicamente para energía combustible, bioremediación, el desarrollo de fármacos. La secuenciación del genoma entero, o WGS, por sus siglas en inglés, ha sido cada vez más reconocida como el enfoque más integral y robusto para la metagenómica. Además, ofrece ventajas de identificación de la taxonomía a nivel de especie y estimaciones de actividades
de la ruta metabólica para muestras humanas y ambientales. Los proyectos que se han llevado a cabo recientemente o están en curso utilizando la secuenciación del genoma entero con generaciones de grandes cantidades de datos, la bioinformática y el análisis computacional de los resultados de la WGS. Se vuelve vital para el éxito de una meta estudio genómico. Sin embargo, esta secuenciación tiene varias limitaciones. Cada paso en el análisis de datos de WGS, incluido el gen de ensamblaje del metagenoma, la predicción taxonómica, identificación, función, anotación y análisis de ruta, es complicado por la gran cantidad de datos, pero los algoritmos y las herramientas se han desarrollado específicamente para manejar datos de metagenómica generados por WGS con la esperanza de reducir el requisito de tiempo computacional y espacio de almacenamiento. También la amplificación por PCR para la preparación de bibliotecas de muestras para WGS que producen pequeñas cantidades de ADN puede sobreamplificar ciertos fragmentos sobre otros, confundiendo las mediciones de abundancia y diversidad microbiana. ¿Qué son los marcadores moleculares? Son un rasgo o característica presentes en un individuo, que se transmite a lo largo de su descendencia, siendo capaces de diferenciarlos de otros organismos e inclusive de otros individuos de su misma especie, por lo que se los puede considerar biomoléculas que se encuentran relacionadas a un rasgo genético, es decir, un segmento de ADN con una ubicación física conocida en un cromosoma. Cuando estos marcadores se mantienen constantes en todos los organismos de una especie, se los considera monomórficos, pero cuando existen ciertas variaciones en sus propiedades, estos pasan a ser polimórficos. La importancia de este tipo de marcadores radica en que permiten brindar la posibilidad de estudiar poblaciones de organismos y seleccionar aquellos que presentan rasgos de interés para el hombre. Los marcadores moleculares se clasifican en marcadores bioquímicos o proteicos que se basan en las propiedades de migración de las proteínas, las cuales se permiten separar mediante electroforesis. Estos marcadores incluyen a las proteínas y las isoenzimas o aloenzimas y constituyen la primera generación de marcadores moleculares. Ya sabemos que las proteínas son producidas por los genes mediante los procesos de transcripción y traducción, por lo que se ven menos influenciadas por el ambiente. Las ventajas de esta técnica es que es relativamente barata, accesible y no destructiva, debido a que se utiliza pequeñas cantidades de material. Las isoenzimas tienen base genética codominante y son selectivamente neutrales. Y las desventajas que presentan es que no permiten cubrir todo el genoma, pues solo representan una estrecha fracción del contenido genético y se dificulta la precisión de los datos obtenidos debido al polimorfismo en el tejido de las isoenzimas. El otro tipo de marcadores moleculares son los de ADN, y estos constituyen una nueva generación de marcadores moleculares y solucionaron el problema de la carencia de marcadores que tenían las isoenzimas, pues estas son capaces de generar una cantidad casi infinita de marcadores. Las principales características de este tipo es que son polimórficos, codominantes y hederables. No se encuentran afectados por el medio ambiente y además son asociados a características fenotípicas que aparecen en la edad adulta. Las técnicas de identificación de los marcadores de ADN son las de Southern, que explora las variaciones en la longitud o tamaño de los fragmentos de ADN ocasionados por la restricción del genoma mediante el uso de una enzima en particular, que es la endonucleasa.
Esto consiste en la formación de una molécula de doble cadena mediante el apareamiento o unión de bases complementarias de dos moléculas de una sola cadena. Un ejemplo de esto es la técnica RFLP, polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, usado para pruebas de paternidad, huella y diversidad genética. Otra técnica de identificación es la de PCR, o reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una tecnología utilizada para multiplicar in vitro fragmentos específicos de ADN, con el objetivo de identificar una secuencia o gen de interés en el genoma del individuo a estudiar. Se amplifican los fragmentos de ADN mediante el uso de secuencias de nucleótidos, denominados cebador o primer, que son capaces de reconocer una secuencia blanco para la cual es complementaria. Un ejemplo de estas son las AFLP, polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados, que son utilizadas en pruebas de paternidad, huella genética y selección asistida por marcadores. De ahí, el otro tipo de técnicas que permiten identificar los marcadores de ADN son las combinadas, que mezclan ciertas características de las técnicas de PCR y de las de Southern. De esto existen ciertos ejemplos como lo son las RAHM y la RAMPO, o también conocida como amplificación aleatoria del polimorfismo de microsatélites.